Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio a la presentación GSC correspondiente al 23 de agosto de 2017. En datos económicos se empezaron a publicar las cifras preliminares de PMI para varios países en Europa. Lo más relevante tiene que ver con el PMI de la zona euro, el PMI manufacturero, que subió de 56.6 a 57.4, máximos de los últimos 6 años y medio, y moderando en algo las expectativas de desaceleración luego de ese fuerte arranque del 2017. Hay que continuar haciendo seguimiento a este tema, pero esa lectura del PMI manufacturero continúa respaldando la idea de una zona euro muy fuerte. Por otro lado, en Brasil, la medición quincenal de inflación mostró que se mantiene por debajo del 3%, pasando del 2,73 al 2,68%. Y para lo que queda del día, relevante en Estados Unidos también las publicaciones del PMI, donde el mercado espera cierta estabilidad en este indicador, así como cifras de ventas de vivienda nueva. Y pues como les comentará más adelante, los indicadores de inventarios de petróleo en los Estados Unidos. También hay declaraciones nuevamente de Kaplan, quien la semana pasada habló 3 veces. Consideramos que no va a haber nueva información que pueda transmitir al mercado, pero de todas maneras hagámosle algo de seguimiento, y también tendremos declaraciones del presidente del Banco Central Europeo. En Japón, como vamos a ver también, esos indicadores de PMI se ubicaron en máximos de los últimos 3 meses, reduciendo los temores que estábamos registrando en cuanto a esa dinámica de exportaciones de los últimos 2 meses. Esto es bien relevante, pues en los últimos 2 meses estábamos viendo algo de debilitamiento un poco más sostenido en esta economía. En los Estados Unidos, la agenda ha estado concentrada básicamente en declaraciones del presidente Trump. 2 presiones se está ejerciendo. Número 1, con relación a las negociaciones del TLC-CAN, diciendo que si él lo veía justificado y si no veía movimientos o avances en las conversaciones, tal como aparentemente sucedió durante la semana pasada en la primera ronda de negociaciones, él podría dar por terminado de manera unilateral ese acuerdo de libre comercio. Y por otro lado, también ahora la presión hacia el Congreso de Estados Unidos dice que si no ve los fondos del muro o para financiar el inicio de construcción del muro fronterizo con México, él no tendría ningún inconveniente en permitir, como se menciona coloquialmente, el cierre del gobierno, es decir, que no tengan suficientes recursos y tengan que empezar a limitar los pagos a algunos funcionarios e incluso dejar a algunos funcionarios cesantes por algún periodo de tiempo. Y esto pues es la nueva estrategia, o más bien la estrategia de siempre, de ser más confrontacional en vez de buscar algún tipo de consenso. En América Latina, 2 eventos relevantes. En Brasil, el Bandes está estudiando la posibilidad de girarle excedentes al gobierno para ayudar a cubrir los faltantes fiscales, y por otro lado, en Argentina, el Banco Central mantuvo la tasa de referencia inalterada en el 26.25%, y esto con un claro mensaje antiinflacionario. Recuerden que la meta de inflación en este país está entre el 12 y 17%, y actualmente los niveles son superiores al 20%. Entonces todo por ahora, los dejamos con Agustín. Bien, esta mañana podemos observar un mapa principalmente rojo y en Europa, y en Estados Unidos, donde Trump cambia totalmente el discurso. En la noche anterior amenazó con el cierre de gobierno. Les recuerdo que este evento solamente se puede realizar por un acto estrictamente gubernamental o mando ejecutivo del gobierno de Estado, el gobierno de Estados Unidos, y es cuando prácticamente se cierran todos los servicios públicos y solamente se dejan los esenciales. Esta podría ser una medida que estaría efectuando el presidente Trump para presionar al Congreso ante las medidas que estaba tratando de impulsar en la tarde anterior en lo que tiene que ver con el comercio entre Canadá y México, y su promesa nuevamente de construir el muro entre México y Estados Unidos. Por esa razón, pues algunas monedas emergentes, principalmente la moneda mexicana, estaba perdiendo terreno en la mañana de hoy. Los futuros de Estados Unidos pues están perdiendo cerca de 0.40%, y de manera paradójica pues el presidente Trump también anunció que el discurso del líder surcoreano Kim Jong-un estaba disminuyendo, estaba bajando un poco su tono, que eso podría entonces buscar o
ser una señal para entrar a buscar algún tipo de conversación con este país y su entorno al tamaño de su arsenal nuclear. De todas maneras, también fue anunciada en esta madrugada que Estados Unidos habría realizado algún tipo de restricciones financieras. Algunas compañías chinas y de otros países que realizaban negocios directamente con Corea del Norte, una medida muy similar a la que se había realizado algunos funcionarios del gobierno de Venezuela, donde prácticamente se han congelado todos los bienes de estos países, de estas empresas chinas en Estados Unidos, y también se ha prohibido a los ciudadanos norteamericanos realizar cualquier tipo de transacción financiera con estas entidades y estas personas. Los futuros entonces de Estados Unidos, ustedes pueden observar, pierden esta mañana, nuevamente descendiendo, tratando de buscar esa fuerte zona de medias móviles en los 2.440 puntos. Continuamos entonces con esa señal de cautela sobre las posiciones largas en las acciones en Estados Unidos, esta señal que fue anunciada desde la ruptura de los 2.480 puntos ya hace un par de semanas. Ahora simplemente prestar atención nuevamente a la zona de 2.420 puntos en la parte inferior. Observen ustedes cómo nuestro oscilador estructural podría estar tendiendo a la zona de cero, una señal también de alerta importante, ya que la consolidación de este indicador por debajo de esta zona podría entonces indicar que el índice Standard & Poor's podría ir a buscar los 2.400 puntos. Por esa razón también extendemos esa señal de cautela al resto de acciones a nivel global. El mercado mundial de divisas, pues los anuncios efectuados esta mañana por el Banco Central Europeo y los comentarios de Mario Draghi estaban favoreciendo el desempeño del euro. Ustedes pueden ver un avance ya del 0.27%, también un avance importante en algunas monedas como el yen japonés y franco suizo, cerca de 0.42 y 0.29%. Posiciones largas tomadas directamente ligadas con los anuncios de Donald Trump en la noche anterior. En la parte inferior pueden ver cómo el peso mexicano estaba perdiendo cerca de 0.70%, una de las monedas más golpeadas también por esos comentarios o amenazas mejor de nuevamente revivir la construcción del muro entre México y Estados Unidos. El mercado mundial de crudo, pues a pesar de tener algunos vaivenes positivos y a pesar incluso de haber recibido un buen dato del Instituto Americano de Petróleo, donde se habría dado a conocer una reducción importante en cerca de 3.6 millones de barriles en los datos semanales de inventarios de crudo, pues de todas maneras los operadores están muy atentos realmente el día de hoy a los datos de inventarios de gasolina. Les recuerdo que este viernes finaliza la temporada fuerte de vacaciones en Estados Unidos y entonces prácticamente los inversionistas están bien atentos a cómo se verían afectados los inventarios de gasolina, ya que les recuerdo que tradicionalmente en esta época de vacaciones pues incrementa la demanda de este commodity, obviamente por la cantidad de viajes que se realizan dentro de este país. Por esa razón, pues les recomendamos tener presente el dato de inventarios de gasolina para la jornada de hoy. La previsión del mercado, pues se ubica sobre los 3.6 millones de barriles, 3.5 millones de barriles, algo muy similar al dato presentado previo por el Instituto Americano de Petróleo. Les recuerdo que el dato oficial será dado a conocer a las 9:30 de la mañana. Nuestra previsión es un poco más moderada, se ubica sobre aunque es negativa, se ubica sobre los 3 millones de barriles. Un dato que si llegara a presentarse por encima o cerca del nivel presentado por nuestro equipo, podría entonces generar algo de mayor volatilidad en los precios del crudo. Gracias, Agustín. Estamos observando algunas variaciones favorables en el mercado de renta fija en este momento, entre 1 y 2 puntos básicos, lo que es Europa y Asia. En los Estados Unidos ustedes también evidencian una valorización de
la renta fija cerca de 3 puntos básicos, tasas de tesoros a 10 años actualmente están en niveles del 2.185, hace una hora o 2 horas estamos hablando del 2.20 es decir que recientemente había alguna valorización en el mercado. Interesante recordarles, viernes 10 de la mañana hora este de Estados Unidos tendremos las declaraciones o más bien el discurso de la presidenta de la Reserva Federal en Jackson Hole, donde pues estará enfocada en el tema de estabilidad financiera. Hasta aquí lo que es el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia, donde queremos destacar ya la publicación de las cifras de crecimiento en Colombia. Desde el lado de la demanda, el DANE anunció que en el segundo trimestre del año el consumo de los hogares creció 1,5%, esto relativamente alineado con lo que el mercado había anticipado previamente, y también pues simplemente recordando que la dinámica económica está con una fuerte debilidad. Por otro lado, ya pasaron los 15 días que había dado el laudo arbitral para que Telefónica y Claro hicieran el pago al gobierno de cerca de 4.7 billones de pesos. Con relación a eso, pues no ha habido avance alguno. Hay unas negociaciones que sostienen estas compañías en conjunto con funcionarios del gobierno colombiano. Hay algunas propuestas de hacer un pago a plazos, no inmediatamente como anunciaba el laudo, sino en cerca de unos 10 a unos 15 años. Sin embargo, los funcionarios del gobierno han establecido que la ley colombiana no permite tanto plazo para el pago de este tipo de laudos, máximo hablan de 5 años. El otro motivo de controversia tiene que ver con los intereses que se van a pagar durante este periodo de tiempo. Funcionarios hablan de interés de mora cerca del 30% o el máximo remuneratorio, mientras que las empresas están proponiendo un interés anual del 15% máximo. Entonces continuamos sin tener algún tipo de definición, y también recordándoles que estas compañías están utilizando los mecanismos internacionales para arreglar este tipo de disputas en el organismo del Banco Mundial encargado de estos aspectos. Eso es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Buenos días para todos. En la jornada de hoy iniciamos con dos noticias corporativas importantes. La primera de ellas tiene que ver con Grupo Argos. El día de ayer, Fitch Ratings ratificó la calificación de Grupo Argos en AA+, con una perspectiva estable, donde vemos la calificadora expresa que la mayor parte del flujo de caja recurrente viene por los dividendos recibidos de las participaciones que tiene el holding tanto en Cementos Argos, Celsia y Grupo Odinsa. Estas tres empresas representaron el 64% de los dividendos recibidos en 2016 y se estima que para el 2017 sea de un 70%. La calificación incorpora la estrategia de crecimiento inorgánico, así como el reto de incorporar un nivel de deuda que, aunque es saludable, sigue siendo alto, y las emisiones de los instrumentos de capital. Y la segunda noticia tiene que ver con el cierre de la operación de negocio portuario que tiene Grupo Argos mediante la transferencia de propiedad y las acciones a West Street Infrastructure Partners, donde sería entonces la empresa que quedaría a cargo del negocio portuario y que ya se oficializó entonces en la jornada de ayer. Y la segunda noticia corporativa tiene que ver con Avianca. En la jornada de ayer, el presidente Hernán Rincón concedió una entrevista a Reuters donde explicó varios puntos de las estrategias que va a seguir la aerolínea en los próximos años. La primera de ellas es aumentar la presencia que tiene en México y en Argentina, donde la matriz Synergy está negociando la participación de un 49% en Aeromar Airlines, y el objetivo principal de Avianca es que solo hayan dos aerolíneas con la capacidad de servir a toda Latinoamérica, que en este orden de ideas sería tanto Avianca como LATAM Airlines de Chile. Y por último, como ya en línea con los comentarios que habíamos visto durante la conferencia de resultados del segundo trimestre, volvió a mencionar y hacer hincapié en el proceso que adelanta con United Airlines y que espera culmine satisfactoriamente para finales del año. Pasando ahora con el análisis técnico del mercado local, vamos a ver cómo el índice Colcap
Se ubica sobre los 1.482 puntos. Como vemos, nuestro indicador para el día de hoy ha marcado entonces un posible cambio de tendencia. Esto viene dado por este ataque de la parte alta del triángulo que se ha formado durante las últimas semanas y que podría entonces llevar una vez más una leve recuperación hacia los 1.500 puntos. Pasando ahora con el análisis de la acción de Bancolombia. La misma cerró sobre los 33.060 pesos. Vemos que continúa con un movimiento al alza desde hace 2 semanas y que se encuentra atacando entonces lo que sería la resistencia de los 33.000 pesos. Para confirmar la continuación de este movimiento y de esta nueva tendencia al alza, tendría que atacar y consolidarse por encima de los 33.800 pesos y como vemos la tendencia a largo plazo dada por el oscilador de la parte inferior continúa estando bastante empinado y continúa pues por encima de cero, por lo cual la perspectiva también a largo plazo continúa siendo al alza. Y finalmente la acción de Éxito no tuvo variación alguna y cerró sobre los 15.300 pesos. Como vemos, luego de atacar la resistencia de los 15.000 pesos que veíamos era un nivel de congestión que mantenía la acción durante los últimos meses, continúa la tendencia positiva y recordamos la recomendación de compra sobre la misma con un precio objetivo en los 16.000 pesos. En el peso colombiano, simplemente recordar la tendencia al alza que fue anunciada ya desde el pasado 17 de agosto en los 2.975 pesos. Como podemos observar esta mañana, estamos nuevamente cerca a la zona psicológica, resistencia psicológica de los 3.000 pesos por dólar. Recomendaciones de toma de posiciones largas, solamente si el gap que se está presentando cierre-apertura fuera cerrado, es decir, cerca a los 2.980 pesos. Precio de toma de utilidad cercano a los 3.000 pesos por dólar para el mercado intradía. En el mercado de deuda pública, simplemente tener presente que el día de ayer estamos nuevamente visitando esa zona, o habíamos visitado nuevamente esa zona del 6.40%. Podemos ver cómo nuestro indicador empieza a señalar un posible cambio de tendencia al alza, lo que entonces se transformaría en toma de posiciones cortas cercanas al 6.40%. Les recuerdo el objetivo inicial, si es consolidada esta zona a media jornada de hoy, zona de toma de utilidades inicial sobre este rango que fue visitado en la última semana de julio y primera semana de agosto sobre el 6.50-6.55%. Esto es todo por el día de hoy. Gracias por hacer el comité diario GSC.